Fue proclamada por Pío IX en el año 1854. Nos enseña que María fue concebida sin pecado original. Su devoción se remonta hasta épocas muy antiguas. Hoy vamos a hablar de la Inmaculada Concepción, un símbolo de pureza. Proclamación del dogma. Cada 8 de diciembre, la Iglesia Católica de todo el mundo se une para celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, doctrina de origen apostólico proclamada como dogma en el año 1854 por el Papa Pío IX, mediante la bula Ineffabilis Deus. Declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. A la Virgen María, que ya había sido proclamada como Madre de Dios y como Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, le faltaba todavía que le fuera engarzada en su corona esta perla preciosísima de su concepción inmaculada. Ya desde el Génesis encontramos uno de los fundamentos de la preservación de María del pecado original. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Por su parte, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Lucas recoge como el ángel llama a María llena de gracia. Pecado original y pecado personal. Debido a la forma de redención que se otorgó a María en el momento de su concepción, ella no solo fue protegida del pecado original, sino también del pecado personal. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa y la celebran como inmune de toda mancha de pecado. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Ella, llena de gracia, es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Redimida por Cristo. María fue redimida desde el momento de su concepción por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso y por virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana. Esta resplandeciente santidad del todo singular con que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella ha sido redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de gracias espirituales en los cielos, en Cristo, más que ninguna otra persona creada. Paralelo entre María y Eva. Adán y Eva fueron creados inmaculados, sin el pecado original ni su mancha, pero ambos cayeron en desgracia y, a través de ellos, la humanidad quedó atada al pecado. Cristo y María también fueron concebidos inmaculados. Ambos permanecieron fieles
y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Jesús es, por tanto, el nuevo Adán, y María, la nueva Eva. Como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar que el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató Eva por su falta de fe, lo desató María por su fe. María, símbolo de nuestro destino. Aquellos que mueran en la amistad de Dios y vayan al cielo, serán liberados de todo pecado y de toda mancha de pecado. De este modo, todos seremos hechos inmaculados si permanecemos fieles a Dios. Incluso en esta vida, Dios nos purifica y prepara en santidad, y, si morimos en su amistad pero imperfectamente purificados, Dios nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María esta gracia desde el primer momento de su concepción, el Señor nos muestra una imagen de nuestro propio destino. María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Conveniencia de la Inmaculada Concepción. La Iglesia habla de la Inmaculada Concepción como algo que era conveniente, algo que hizo de María una morada apropiada para el Hijo de Dios. En Infabilis Deus se nos dice, porque ciertamente no era conveniente que este vaso de elección fuera herido por las heridas comunes, ya que ella, a diferencia de los demás, solo tenía en común con ellos la naturaleza, no el pecado. De hecho, era muy apropiado que, así como el unigénito tiene un Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzan como 3 veces santo, así también tuviera una madre en la tierra, que jamás hubiera sufrido mengua en el esplendor de su santidad. Oración. Dios te salve, María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de Dios para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorando vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues, a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé, que yo tampoco quiero dejaros a vos. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción. Y alcanzadme principalmente estas 3 gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.